No sé si has escuchado, mi hermano, que mucha gente dice que hay un pecado que no es de muerte y que hay otro que sí es de muerte. Amén. Y hoy vamos a estar viendo solamente una parte, mi hermano, porque en este tema es algo un poco extenso para poder tratarlo en una sola vez. Amén. Pero hay un pecado que sí es de muerte, mi hermano. Lo vamos a ver. Amén. Y primeramente, mi hermano, pues vamos a ir a nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2. Dice el encabezado de su Biblia: Cristo nuestro abogado. Amén. Y dice la palabra así, mi hermano: en nombre del Padre, en nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Es decir, mi hermano, que para el propósito de nuestro Señor Jesucristo es de que nosotros no pequemos. Pero sabemos que fuimos concebidos en pecado. Amén. Pero eso era, mi hermano, porque no le habíamos conocido. Amén. Pero hoy, mi hermano, que ya le conocemos, tenemos el conocimiento y el entendimiento de que es pecado, mi hermano. Por eso el apóstol empieza aquí y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que es quien aboga, quien dio su vida para limpiar nuestros pecados. Hasta allí vamos bien. Amén. Entonces, mi hermano, ¿en dónde entraría el pecado de muerte? Vamos a brincarnos allí mismo, pero ahora en el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 12. Amén. Dice: mira, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, es decir, ahora le hemos aceptado y nos ha dado esa oportunidad de ser hijos de Dios, esa dicha de ser hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué se refiere, mi hermano? Cuando venga el Señor en las nubes por su pueblo y le podamos mirar cara a cara. Amén. Pero ¿para quiénes se aplica esto, mi hermano? Para aquel que se esfuerza por no pecar. ¿Por qué? Porque ya conocemos, mi hermano, de antemano, para nadie es nuevo, de qué cosas son pecado. El adulterio, la fornicación, el enojo, la ira, el egoísmo, la envidia, la murmuración, la rebeldía. Todas esas cosas son pecado, pero aún no se convierten en pecado de muerte. ¿Por qué? Porque aún si de nosotros depende que lo convirtamos en un pecado de muerte. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces, mi hermano, inconscientemente pecamos. Eso lo sabemos, la misma palabra lo dice ahí, que si aquel que dice que no ha pecado es mentiroso. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Que aquel que dice que es mentiroso, porque todos pecamos, mi hermano. Pero si nos arrepentimos, como dice allí el verso 2, y confesamos, dice el capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, la clave de esto es confesar cuando pecamos. ¿Para qué, mi hermano? Para no quedarnos ahí, en ese pecado. Entonces allí no es un pecado de muerte, porque nos estamos arrepintiendo de lo que hicimos mal
o del pecado que cometimos. Dice, si confesamos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, porque a Él a eso vino, para eso murió, para perdonar nuestros pecados. Seguimos en el capítulo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, es decir, viola la ley. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Nos vuelve a recordar, amén. Y no hay pecado en Él. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí se pone bueno el asunto, mi hermano. Versículo 7. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y hoy en día, mi hermano, uno de los grandes dilemas en la iglesia es la injusticia. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas de las veces, con tal de nosotros estar bien, plenos, no nos interesa hacer injusticia con nuestros mismos hermanos. Y somos hijos de Dios. Por eso allí, mi hermano, tenemos que estar muy concentrados y ser muy conscientes de ello, para no entrar, mi hermano, en ese dilema de ser injustos con el mismo pueblo, con el mismo cuerpo de Cristo. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y a el Señor nos ha demandado hacer justicia, mi hermano. Dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es aquí donde ya se convierte en un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque una cosa es pecar y la otra es diferente, es practicar el pecado. Es decir, que si se practica el pecado no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿a dónde te va a llevar ese pecado? A la muerte. Por eso allí se convierte en un pecado de muerte. Por ejemplo, cuando el grupo de danza se reúne a practicar, ¿para qué practican? Para mejorar, ¿cierto? Amén. ¿No vinieron las hermanas de la danza? Amén, para mejorar, amén. Y aquel que practica el pecado, ¿para qué lo hace? Si sabe que no es pecado, sabe que es pecado ser injusto, pero él lo sigue practicando. Y aquí la palabra es clara: el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo desde el principio que pecó siguió practicando el pecado, y es allí donde ya se convirtió en un pecado de muerte. Mismo Pablo lo dice, amén, lo veremos más adelante, que la paga del pecado dice que es la muerte. Y allí, mi hermano, no dice qué tipo de pecado, sino dice todo pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, y diferenciar cuando ya se convierte en un pecado de muerte, que nosotros mismos lo convertimos, mi hermano. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos, sino es que seguimos practicándolo y practicándolo. La rebeldía, la murmuración, el chisme. Porque ya sabemos que todas esas cosas, mi hermano, son pecado delante de Dios.
Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que lejos de quitarlos y buscar la pureza y buscar la santidad de la cual el Señor nos demanda, seguimos con la práctica. ¿Acaso será, mi hermano, que nos queremos hacer profesionales en ello? Por eso les preguntaba al grupo de danza cuando se reúne a practicar, o el grupo de alabanza, cuando practican, ¿para qué es? Es para mejorar, amén. Para cada día hacerlo mejor, para cada día presentarse ante el Señor y darle lo mejor. Entonces aquel que hace tales pecados, ¿para qué lo practica, mi hermano? ¿Acaso será que nos queremos especializar en esa área? La rebeldía, mi hermano, está a flor de piel. Y es que todos, mi hermano, muchas de las veces, quizás consciente o inconscientemente, pero es pecado, mi hermano, es pecado. Porque de antemano sabemos, fíjate, mi hermano, que en toda esta área mucha palabra se nos ha venido hablando. Y cuando nos habla la palabra una vez que cambiemos, ya tenemos un problema, porque ya somos conscientes de lo que es pecado. Pero si te habla dos veces, tenemos dos problemas, mi hermano. Ahora, si te lo viene repitiendo muchos años más, ¿cuántos problemas no acumulamos? ¿A dónde queremos llegar con todo ello, mi hermano? Yo considero que nadie se quiere especializar en practicar el pecado, mi hermano, porque entonces no tendría ningún sentido. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque el Señor nos ha dado ese privilegio, esa oportunidad maravillosa de ser hijos de Dios. De esa manera tenemos que comportarnos como tal, mi hermano. Tenemos que esforzarnos para ser dirigidos de esa manera como verdaderos hijos de Dios. Y dejar de practicar, mi hermano, todo tipo de pecado que nos va a llevar a la muerte. Les vamos a dar otro repaso al versículo 8. El que practica el pecado, escuche bien, no solo el que peca, sino el que ya hizo de él una práctica, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, mi hermano, no sé si afortunadamente o desafortunadamente no tenemos excusa. No hay pretextos, mi hermano, para ello, porque ya tenemos el conocimiento de lo que es pecado. Y no podemos decir, mi hermano, porque quizás cuando recién iniciamos sabíamos que el chisme no era pecado, era comunicación, dicen por ahí, información. La murmuración no es pecado de lo que se hace, porque no teníamos el conocimiento, no sabíamos. Pero hoy ya sabemos, mi hermano, que todas esas cosas en el pueblo de Dios no deben de existir. Se tienen que sacar, mi hermano. La injusticia, la rebeldía, que por cualquier cosita, mi hermano. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué este otro? ¿Sabes, mi hermano, que yo sé que a muchos de nosotros se viene ese tipo de pensamientos? Cuando a ti te digan: mi hermano, véngase para acá. Y si tú tienes esa curiosidad, mi hermano, tú mejor pregunta y así no vas a pecar. Oiga, ¿por qué hay que hacer esto? Y se te va a explicar, mi hermano. Es algo tan sencillo. No hagamos como ese dicho que dicen, que te montas en tu macho y a ver quién te baja de allí. Porque allí la rebeldía se ve a flor de piel, mi hermano. Y la rebeldía es pecado. Y la práctica de ello, mi hermano, te va a llevar a la muerte.
porque no tiene otro camino, porque la paga del pecado es muerte. Es así de sencillo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Santo es el Señor. Y si empezamos a meditar, mi hermano, o a regresar el cassette, como tú quieras nombrarle, cuántas predicaciones el Señor no nos ha traído de diferente persona, de diferente manera, acerca del amarnos unos con otros. Y como te decía, mi hermano, si el Señor nos llama la atención una vez, ya tenemos un problema porque no estamos siendo obedientes. Si nos vuelve a llamar por segundo, ya tenemos dos, y son muchos más. ¿Cuántos no ya tenemos, hermano? Y entonces la pregunta esta sería: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi hermano? Porque la misma palabra dice que Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entendemos que es cantarle una alabanza al Señor. Pero dice que la mejor adoración, mi hermano, se llama obediencia. Imagínate. O sea, nada que ver con la alabanza, ¿verdad? O la adoración. O un canto de adoración, una alabanza de adoración. La verdadera adoración que nosotros debemos de practicar día con día se llama obediencia. Obediencia a nuestro Dios. Si de verdad, mi hermano, el enfoque tuyo, el enfoque mío, el anhelo de nuestro corazón es agradarle de verdad, significa que tenemos que someternos a la obediencia de nuestro Dios, a lo que Él nos demanda, que quiere que hagamos, y a las cosas que el Señor nos demanda que tenemos que quitar, mi hermano, porque de antemano eso nos llevará a la muerte. Seguimos leyendo versículo 11, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí nos da, mi hermano, un ejemplo maravilloso. Versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y si leemos Génesis 4, dice que en las ofrendas, ¿verdad? No explica mucho de ello, que una ofrenda a nuestro Dios le agradó más que la otra. La ofrenda de Caín no le agradó porque no era una buena ofrenda. No, mi hermano, porque las obras, la práctica que él tenía no era buena. Por eso no le agradó a nuestro Dios. Lo que él practicaba en obras no eran buenas, mi hermano. Y eso es justo lo que a nosotros nos pasa cuando practicamos el pecado. Nuestras obras no son buenas. ¿Y qué consecuencia tuvo? Muerte, mi hermano. Mató a su propio hermano. No porque no le aceptaron la ofrenda, no, porque él ya traía obras que no eran agradables delante de Dios. Cuando él se presenta, quiso que se le aceptara como tal. Es que nuestro Dios es justo, mi hermano, y demanda justicia de sus hijos. Dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, ahí pone una balanza, pone un ejemplo, mi hermano, un ejemplo maravilloso para nosotros, para darnos cuenta, mi hermano, pues tomar esa decisión en verdad, pues de qué lado queremos estar, de la injusticia o practicar la justicia.
Vamos a ver otra cita allí mismo, Primera de Juan, pero en su capítulo 5. Y va a ser en el versículo 16, amén. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por la cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra vez nos vuelve a reiterar de la práctica del pecado, mi hermano. Es decir, somos conscientes de que pecamos, pero no hay que hacer una práctica de ello. Y te vuelvo a recordar lo que mismo el apóstol dice cuando empiezas la carta: confesemos nuestros pecados. Y el claro ejemplo está con aquella mujer también que fue encontrada en adulterio. ¿Qué fue la recomendación que el Señor le hizo? Dice: tus pecados te han sido perdonados, pero ve, pero no vuelvas a pecar más. Entonces, mi hermano, imagínate qué excusa podremos tener nosotros. O podemos decir: es que vivimos en la época de la influencia que influye nuestro alrededor para que nosotros también pequemos. Imagínate, mi hermano, si se nos presentaran los tres jóvenes aquellos, Daniel, ¿qué le diríamos nosotros? Cuando ellos no tenían un grupo de personas que influía para que ellos pecaran, sino tenían una ciudad entera, mi hermano. Pero ellos se negaron a ello. Es decir, mi hermano, para nosotros no hay excusa tampoco. Porque hoy en día, mi hermano, se hace un común denominador en decir: es que influenciaron para que yo cometiera esto. Influenciaron para que entrara en esta murmuración, entrara en este chisme, en esta mentira. No hay. Aunque le busquemos, mi hermano, no hay justificación para nosotros. Y no la habrá, mi hermano. Porque la palabra del Señor es muy clara, que nos enseña, mi hermano, qué cosas no tenemos que hacer, de las cuales nos tenemos que guardar, mi hermano. Es decir, buscar la santidad, santificar nuestra vida cada día, mi hermano, cada día. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Entiende, hermano? Que para nuestro Dios todo pecado lleva a la muerte, si no nos arrepentimos. Y si no nos arrepentimos nosotros, mi hermano, no nuestro Dios, porque Él nos está dando la oportunidad. Si pecamos, dice, vamos a confesar: Señor, pequé en esto, sé que no debí de haberlo hecho. Pero de allí, mi hermano, no lo vuelvas a hacer otra vez. Porque si no, mi hermano, vas a estar como un hámster en una ruleta, vuelta y vuelta y vuelta, y no vas a salir de allí, mi hermano. ¿Me entiende, hermano? Es decir, tenemos que demostrarle, mi hermano, a nuestro Dios el verdadero arrepentimiento de cuando pecamos. ¿Y cómo es, mi hermano?
esforzándonos para no volver a caer en el mismo. Porque sabes que muchas veces, mi hermano, el enemigo se burla en esa área de nosotros. Porque ya sabemos que no debemos de hacerlo, sabemos que no debemos de murmurar, pero al otro día y volvemos a caer en el mismo error. Sabemos que no tenemos que andar chismeando, pero al otro día volvemos a caer en lo mismo. Y otra vez ahí venimos y Señor, pero pues si ya sabías que no deberías de hacerlo. Oh, pero es que Dios es amor, dice. Mucha gente dice, es que Dios es amor. Ándale pues. No hay justificación para nosotros, mi hermano, cuando somos conscientes y conocemos todo lo que es pecado. Oh, pero es que yo no adultero, yo no fornico. Pero para Dios, mi hermano, todo es pecado. Todo lo que no viene del trono de la gracia es pecado, mi hermano. Todo aquello lo que se practica en este mundo que está bajo el maligno, dice. Todo lo que el Señor, mi hermano, nos está demandando que no debemos de hacer es pecado. Y ese pecado nos va a llevar a la muerte si nosotros nos mantenemos en esa práctica, mi hermano. Porque esa es la diferencia entre un pecado que no es de muerte a uno que se convierte de muerte. Porque imagínate, me convierto en una persona practicando la murmuración. Yo no sé cuándo voy a morir. En ese pecado de murmuración, yo tengo un accidente y muero, ¿tendré posibilidades de salvarme? ¿Verdad que no? Porque no hubo arrepentimiento. Y hay muchos pecados de muerte. El suicidio, un ejemplo, es un pecado de muerte porque pues se mató y no tuvo oportunidad de arrepentirse. O cómo va a decir, me voy a matar, pero perdóname, Señor, y allá me recibes. ¿Verdad que no? Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Mucho cuidado con ello. En no especializarnos en practicar. Hay que especializarnos, mi hermano, en practicar a lo que el Señor verdaderamente le agrada. Que es eso de aquellos verdaderos adoradores. Es decir, mi hermano, a ser obedientes. En eso sí, mi hermano, hay que especializarnos cada día. En ser obedientes de verdad a todo lo que el Señor nos demanda, a ser justos, a ser bondadosos, piadosos, pacientes, a aprender a amarnos de verdad unos con otros, a ser tolerantes unos con otros, a tener esa mutua ayuda unos con otros, mi hermano. A ser buenos intercedores unos con otros. A llevar las cargas los unos de los otros. En eso, mi hermano, si en algo nos queremos especializar, que sea en eso. Porque en ello, mi hermano, es lo que nos va a llevar a la vida eterna. A dejar toda obra mala, toda práctica mala, convertirla en obras buenas, en una práctica buena, digna y agradable delante de Dios. En eso sí, mi hermano. Si buscamos una especialización, que sea en ello. Que cada día, mi hermano, nuestro enfoque sea que nuestra voluntad se someta a la santa voluntad de Dios. Porque recuerde, mi hermano, que tenemos que esforzarnos, dice, para parecernos al Señor Jesucristo, hacer las mismas cosas que Él hizo cuando anduvo aquí. Porque te recuerdo, mi hermano, que en aquel día no tendremos excusas.
para querer excusarnos de por qué esto y es que esto, no. Porque la oportunidad, mi hermano, es aquí en la tierra, aquí, de cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, mi hermano. Que no es a nuestra ideología, sino a lo que el Señor ya tiene preparado en su palabra. En ello, mi hermano. En ello sí hay que enfocarnos, porque eso es lo que nos va a llevar, mi hermano, a conocerle tal y como Él es. ¿Por qué, mi hermano? Recuerda esto: somos hijos de Dios y tenemos que conducirnos como tal, mi hermano, para que de esa manera, mi hermano, mucha gente llegue, o más gente cada día se vaya añadiendo, el Señor vaya trayendo, mi hermano. Porque ese es el propósito de Dios. Para eso el Señor nos quiere usar, para que la gente se salve, se acerque, tenga, mi hermano, esa curiosidad de saber. ¿Qué haces tú? Porque te comportas de una manera diferente, te conduces diferente a lo secular. No que digan, para ser como tú mejor me quedo donde estoy. No, mi hermano. Y eso no depende de Dios, eso depende de nosotros, hermano. No es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. De nosotros, porque de todo ello, mi hermano, el Señor nos va a demandar. Así que seamos conscientes, mi hermano, y no sigamos en esa práctica de lo que al Señor no le agrada. Quitemos todo pecado de muerte. Porque como lo dice otra vez Romanos 6:23, porque la paga, dice, del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Vamos a pecar, mi hermano, pero vamos a confesar ese pecado y nos vamos a esforzar por no volver a cometerlo otra vez. ¿Por qué? Porque ya somos conscientes y tenemos el conocimiento de lo que es pecado. Amén. No es de que y lo seguimos practicando y practicando y practicando, y eso es lo que nos va a llevar a la muerte. Amén, mi hermano. Gloria sea al Señor. Pues este era el estudio que traje para compartirte, mi hermano. Un poco corto, pero espero que sea de bendición para tu vida. Amén. Porque en el tiempo en el que estamos viviendo, mi hermano, tenemos que dar pasos, pero pasos seguros. Amén. Conscientemente de que hacemos lo que al Señor le agrada, no haciendo lo que a Él no le agrada. Amén. Gloria sea al Señor. Póngase de pie, mi hermano, pues le vamos a dar gracias al Señor. Amén. Que nos guardó hoy este día para poder estar reunidos aquí, y por la palabra que hoy nos trajo. Amén. Y como te digo, mi hermano, si el Señor desde hace mucho tiempo nos ha venido hablando, es que aún, mi hermano, no ponemos atención. Aún seguimos cometiendo los mismos errores. Pero el Señor quiere, mi hermano, que eso ya no sea así.